Los alienígenas psicóticos torturaron a un niño pequeño, los gritos resonaron por los estériles salones blancos del Consejo Galáctico hasta que los quemamos a todos, cada mundo, cada nave. Cada uno de sus apestosos cueros quemados en cenizas por lo que le hicieron a ese pobre niño, pero me estoy adelantando, déjenme retroceder y contarles toda la historia comenzando desde ese horrible día. La humanidad finalmente decidió que ya era suficiente, soy Philip Morris y sí, como los cigarrillos. Estaba allí cuando el Consejo reveló su atroz crueldad, los Suivan, una raza alienígena súper avanzada, había secuestrado a un niño humano de apenas 6 años durante meses. Sus ballenas rondaron su estación de investigación mientras ese bastardo Héctor, su enfermo científico jefe diseccionaba y experimentaba día tras día. El bisturí cortaba la piel mientras los ingenieros calibraban las máquinas para infligir el máximo dolor, los huesos SSWH y las agujas pinchaban todo en nombre de la sádica curiosidad de Yor. Quería ver cuánta agonía podía soportar un niño humano antes de romperse. Cientos deben haber escuchado esos gritos espeluznantes, pero nadie dijo una, el Consejo lo sabía, por supuesto. Los altos y poderosos representantes de un 100 especies a ellos simplemente no les importaba la tecnología Suivan era demasiado valiosa sus dispositivos de camuflaje demasiado poderosos así que el Consejo dejó que esos cabrones retorcidos masacraran niños a su antojo el padre del niño era solo un humilde granjero John creo que se llamaba le rogó al Consejo que ayudara a salvar a su hijo se puso de rodillas lloró y suplicó ya sabes lo que dijeron esos extraterrestres burocráticos llamaron a la tortura de su hijo un asunto interno Suivan dijeron que los humanos primitivos deberían callarse y dejar que las razas superiores manejen las cosas ¿puedes creer esa pura y absoluta G para ignorar las súplicas de un padre? Las manos de John temblaban mientras pilotaba su destartalada lanzadera de vuelta a la tierra le había fallado a su hijo esos burócratas sin alma del Consejo le habían dado la espalda contentos de dejar que un niño sufriera por sus tonterías políticas pero John no había terminado de luchar ni por asomo voló directo al centro de comando central del EDF una imponente fortaleza erizada de cañones y repleta de soldados de ojos acerados. JN marchó directamente hasta la puerta todavía lleva puesto su mono manchado de tierra de la granja. Necesito hablar con quien esté a cargo. Es urgente. JN dijo con su voz. Hora tras hora de súplica inútil ante el Consejo. Los guardias lo miraron de arriba abajo notando la desesperación salvaje en los ojos de John. Debieron haber visto algo allí. La voluntad indomable de un padre para salvar a su hijo porque lo dejaron pasar. Ion se encontró de pie ante el almirante Samir Patel y el general Leang. Los altos mandos del EDF. Estos eran hombres que habían visto innumerables batallas, que se habían enfrentado a lo peor que la galaxia tenía para ofrecer. Señor, soy John Sanders, mi hijo. Como lo silban, tienen a mi hijo. Lo están torturando y el Consejo no moverá un dedo. Por favor, se lo ruego. Patel levantó una mano, entrecerrando los ojos, sabemos quién es usted, señor Sanders, hemos estado monitoreando la situación de su hijo. Nos inclinamos hacia adelante, su mandíbula se tensó, hemos visto la evidencia de lo que están haciendo esos malditos sádicos. Tenga la seguridad de que no tenemos intención de dejar que continúe. JN casi se derrumba de alivio finalmente. Alguien estaba escuchando, alguien estaba dispuesto a actuar, Patel, y no perdimos el tiempo. Enviaron un único mensaje contundente al Consejo Galáctico, devuelvan al niño humano y a cualquier otro prisionero o prepárense para la guerra. El Consejo se burló del ultimátum. La humanidad era una especie menor, una nota al pie en la historia galáctica, ¿qué podrían hacer contra el poder de 100 mundos?
Pronto descubrieron que la EDF había estado ocupada construyendo silenciosamente su fuerza, desarrollando armas y naves que superaban con creces todo lo que la galaxia había visto. Y ahora una enorme flota humana apareció en el espacio Suivan, una armada que empequeñecía las defensas suivanas. La galaxia observó con atónita incredulidad cómo las elegantes naves de guerra humanas, sus cascos brillaban con escudos de energía avanzada y estaban erizados de cañones de plasma. Miraban fijamente a las fuerzas suivanas. Era una vista que nadie había esperado ver. El paso primitivo, los humanos pacifistas se habían transformado en un Juggernaut militar durante la noche. La retribución de la ESS colgaba en el vacío, un ángel vengador listo para atacar. Una flotilla de naves de guerra EDF flanqueaba la nave insignia. Sus armas preparadas y listo en el puente, el almirante Patel se mantuvo erguido, sus ojos fijos en la pantalla de view mostrando la estación de investigación suivana. Salúdenlos, Patel ordenó, su voz calmada pero cargada de acero. El oficial de comunicaciones asintió, dedos volando sobre la consola. Un momento después la cara burlona de Héctor, el científico jefe suivano, llenó la pantalla. El almirante Patel. Héctor arrastró sus palabras, su tono goteando con descendencia. ¿A qué debo el placer? La mandíbula de Patel se tensó. Sabes muy bien por qué estamos aquí. Héctor, libera al niño humano y a cualquier otro cautivo inmediatamente. Héctor echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido frío y cruel que resonó por el puente. Oh almirante, ustedes los humanos, siempre tan sentimentales. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con malicia. El chico es propiedad suivana, ahora haremos con él lo que queramos. Las manos de Patel apretadas en puños a sus costados. Bastardo enfermo, si no cumples, nosotros tú harás que. Héctor se burló. Atacanos por favor, tus naves primitivas no son rival para la tecnología suivana como para acentuar su punto. Héctor tocó un botón en su consola, la pantalla de visualización se dividió revelando una segunda imagen. La sangre de Patel se lo era el niño, el hijo de John, atado a una mesa. Los científicos suivanos lo rodearon empuñando bisturíes y jeringas. Los gritos del niño desgarraron la señal de audio, un desgarrador sonido primario de pura agonía en el puente de la retribución. La tripulación permaneció en un silencio horrorizado. La respiración de Patel llegó en ráfagas cortas y agudas. Todo su cuerpo temblaba con una rabia apenas contenida que dijo en voz baja: fue un error. Patel se volvió hacia su oficial de armas, una mujer de rostro duro llamada Leu. Fuego, dijo, su voz como hielo lo asintió. Sus dedos ya bailaban por la consola. Yo, señor. En un instante las naves EDF desataron el infierno, una tormenta de rondas cinéticas, rayos de plasma y torpedos gravitones se estrellaron contra la estación suivana. El bombardeo fue tan intenso que la pantalla de visualización se volvió blanca por un momento. Cuando la imagen se aclaró, la estación era una ruina, agujeros abiertos rasgados en su casco, fuegos rugiendo por su superficie. Las naves suivanas elegantes y los mortales salieron en masa para encontrarse con la flota EDF. Abrieron fuego con sus armas avanzadas. Atacando hacia las naves humanas, fue inútil. Los escudos de la EDF absorbieron los golpes. Ignorando el asalto, suivan como gotas de lluvia contra una ventana. Sus escudos están caídos. Lo informó, que su voz se elevaba de emoción. Los estamos destrozando. Patel se inclinó hacia adelante, sus ojos se endurecieron mientras observaba cómo las naves suivanas estallaban en llamas una tras otra. No eran rival para el poder de la EDF. Su alardeada superioridad tecnológica demostró ser nada más que una jactancia hueca. En cuestión de minutos, terminó. La estación de investigación era una cáscara destrozada. La flota suivana se redujo a escombros a la deriva en el puente de la retribución. La tripulación estalló en vítores, abrazándose y dándose palmadas en la espalda, pero Patel permaneció estoico, su mirada fija en la estación en ruinas. Envía a los marines. Ordenó,
encuentra a ese chico y a cualquier otro superviviente y si Héctor sigue vivo, tráemelo. Su voz se redujo a un susurro, una fría promesa de retribución. Quiero mirarlo a los ojos. Ojo antes de que lo derribáramos, pero la batalla estaba lejos de terminar, el almirante Patel y el general Wei no estaban dispuestos a dejar atrás a ese chico, no después de todo lo que había sufrido. Reunieron a un equipo de élite de marines de la EDF, los hijos de más duros que la humanidad tenía para ofrecer, y personalmente lideraron un grupo de abordaje hacia ese infierno en ruinas de una estación. Los marines irrumpieron a través de los pasillos llenos de humo, sus botas golpeando contra la cubierta de metal, soldados suivanos aparecieron de cada sombra, sus armas escupiendo plasma, pero los soldados de la EDF fueron rápidos en el gatillo y dispararon a los bastardos antes de que pudieran gritar. Patel y Wei se abrieron paso más profundamente en la estación hacia los laboratorios ocultos donde se habían cometido atrocidades indescriptibles. Atravesaron puertas selladas y masacraron a escuadrones de guardias suivanos, sus rostros sombríos y salpicados de sangre alienígena y luego en una cámara oscura que apestaba a químicos y sufrimiento, lo encontraron, el niño, el hijo de Yon, estaba atado a una mesa de metal, su pequeño cuerpo, un mosaico de cortes, moretones y marcas de agujas. Sangre se acumularon debajo de él y su respiración se convirtió en jadeos irregulares por un momento. Patel y Wei solo pudieron mirar con horror lo que le habían hecho a este niño inocente. Patel dio un paso adelante con manos temblorosas mientras se quitaba las ataduras. Levantó al niño en sus brazos acunándolo como si fuera la cosa más preciosa del universo. Tomamos punto. Su rifle está levantado y listo mientras escaneaba en busca de cualquier amenaza restante. Te tengo, hijo. Patel le susurró al niño apenas consciente. Estás a salvo ahora. Te llevaremos a casa. Los marines formaron un círculo protector alrededor de Patel y el niño. Sus armas se erizaron hacia afuera mientras luchaban por regresar a la bahía del transbordador. Los soldados suivanos se lanzaron contra la formación humana en oleadas desesperados por recuperar su preciado sujeto de prueba, pero los soldados de la EDF los derribaron con fría eficiencia. Sus rifles destellaron en la tenue iluminación de emergencia. Por fin llegaron al transbordador. Patel llevó al niño a bordo mientras Wei y los marines resistían el último y frenético asalto suivano. La escotilla se cerró de golpe y la pequeña nave despegó alejándose de la estación en ruinas y de regreso a la flota EDF esperando en la bahía médica del transbordador. Los médicos se abalanzaron sobre el niño, quitándole los trapos empapados de sangre y evaluando sus heridas. Patel observó desde la puerta, su rostro era una máscara de rabia apenas contenida. Este niño, este inocente, había sufrido horrores más allá de la imaginación y por qué. La retorcida curiosidad de algún sádico alienígena Fox, mientras el transbordador se acoplaba al castigo, una transmisión del mundo natal suyo irrumpió en las pantallas, era Héctor. Su rostro contorsionado por la furia y la locura, así que crees que has ganado, humanos, gruñó, la saliva volando de sus labios, solo has sellado tu perdición, te cazaremos hasta los confines del universo, despellejamos la piel de tus huesos y usamos tus cráneos mientras Patel avanzaba, sus ojos duros como el hierro. Miró directamente al rostro holográfico de Héctor y pronunció 6 palabras que resonarían a través de los tiempos, quien debería haberlo dejado ir. Con un movimiento de su muñeca, Patel cortó la transmisión. Se giró hacia Wei y los otros oficiales en el puente, su voz baja y llena de una terrible ira justa, esto es solo el comienzo.
Zulian, el abogado de toda la galaxia, creen que pueden torturar a nuestros hijos y salirse con la suya. Creen que la humanidad es débil. Están a punto de aprender lo equivocados que están. Patel apretó el puño, sus nudillos blanco contra la tela oscura de su uniforme. Vamos a quemarlos a todos y cada uno de ellos. Vamos a cazarlos y hacerles pagar por lo que han hecho, y cuando terminemos la galaxia nunca olvidará el día en que se jodieron con la raza humana. Desde el puente de la retribución, Patel miró fijamente la pantalla, su rostro cincelado en piedra. En la superficie del mundo natal Suivan, ciudades quemadas, rascacielos derribados, aplastados por el bombardeo implacable de la flota EDF, rayos de plasma lanzados desde los cielos, vaporizando manzanas enteras de la ciudad en un abrir y cerrar de ojos sin piedad. Patel dijo, su voz fría como el vacío del espacio: no mostraron nada a nuestros hijos, no les mostraremos nada a ellos. Los Suivan revolvieron como hormigas cuya colina había sido pateada. Naves despegaron de puertos espaciales desesperados por escapar del apocalipsis lloviendo sobre ellos, pero el EDF había planeado esto. Un muro de acero humano rodeaba el planeta. Un bloqueo impenetrable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Naves suivanas, elegantes y veloces, corrían hacia los huecos de la red con la esperanza de escabullirse y huir a un lugar seguro. Los cañones del EDF tronaron en respuesta, rondas cinéticas atravesaron los cascos, derramando cuerpos y escombros al vacío. Rayos de plasma cortaron las naves por la mitad, dejándolas a la deriva como restos fundidos. Este es el almirante Patel de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo Patel, su voz resonó en todas las frecuencias. Sus atrocidades terminan ahora. Cualquier otra agresión contra la humanidad o cualquier otra especie será recibida con todo el poder del EDF en la superficie. Los soldados se apresuraron a posiciones defensivas, manejando cañones antiorbitales en un intento desesperado por contraatacar. El EDF respondió con una lluvia de gravedad y torpedos, ojivas que rompieron los búnkeres y agrietaron la corteza del planeta y enviaron ondas de choque, ondulando a través de la Tierra. Los cañones se quedaron en silencio, aplastados bajo toneladas de escombros. Les ofrecimos una oportunidad para la paz, dijo con ojos duros mientras observaba la destrucción desplegarse. Elegiste la tortura y la crueldad en su lugar, ahora pagas el precio. Las naves del Consejo colgaban en el borde del sistema, una brillante formación de 100 razas. Observaban en silencio atónito como la EDF-MID ejecutaba su juicio despiadado. Algunos, los más audaces, intentaron intervenir sus naves lanzándose hacia la batalla. Patel se giró hacia el oficial de comunicaciones, sus ojos entrecerrados abiertos, un canal banda ancha todas las frecuencias. El oficial asintió, sus dedos volando sobre la consola. Canal abierto, señor, este es un mensaje para el Consejo Galáctico, dijo Patel, su voz resonando con autoridad. Los crímenes suivanos contra la vida sensible son imperdonables. Estamos haciendo lo que a ustedes les faltó coraje para hacer. No interfieran o compartirán su destino. Hubo un momento de silencio, una respiración contenida a través de las estrellas. Luego lentamente las naves del Consejo comenzaron a alejarse, sus motores encendiéndose mientras huían de regreso a sus propios mundos. Habían visto la furia de la humanidad desatada y no querían ser parte de ella. En el puente de retribuciones, la tripulación observó como la última de las naves suivana se hacía añicos, sus restos uniéndose al campo de escombros creciente alrededor del planeta. La otrora gran civilización, el azote de la galaxia, ya no existía. Todo lo que quedaba era una cáscara rota de un mundo, su superficie marcada por la ira de una humanidad vengadora. Patel apartó la mirada dura y fría a la luz del planeta en llamas. Esto es solo el comienzo, dijo su voz, un gruñido bajo la galaxia. Aprenderá a temer el nombre de la humanidad y Dios ayude a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Los médicos trabajaron furiosamente sobre el cuerpo roto de David, sus rostros sombríos y sus manos firmes reajustaron los huesos destrozados, cosieron la carne desgarrada y lo llenaron de antibióticos y
Analgésicos fue cuestión de suerte durante semanas el chico. Flotando al borde de la muerte, sus signos vitales subiendo y bajando como una montaña rusa, pero David era un luchador, se aferró a la vida con la misma tenacidad que lo había mantenido cuerdo durante meses de tortura. Lentamente y dolorosamente comenzó a sanar sus heridas, se cerraron sus huesos, se unieron y el color regresó a sus pálidas mejillas cuando finalmente abrió los ojos claros y lúcidos por primera vez desde su rescate. Almirante Patel estaba allí junto a su cama, el soldado canoso. Sostenía la mano del niño, su voz suave mientras hablaba. Bienvenido de nuevo, hijo, estás a salvo ahora y te prometo que nos aseguraremos de que ningún otro niño sufra como tú sufriste. La historia de David se extendió como un reguero de pólvora por la galaxia. Cada newsfeed, cada Halo Channel, cada flujo de datos llevaba la historia del niño que había soportado lo impensable y sobrevivido. Se convirtió en un símbolo de la determinación de la humanidad, un recordatorio de que incluso los más débiles entre nosotros podían ser irrompibles. Pero mientras David sanaba, Héctor conspiró. El científico Sullivan había logrado escabullirse en el caos del bombardeo, robando una nave y desapareciendo en las profundidades del espacio. Era un hombre roto, el trabajo de su vida destruyó a su gente dispersa a los vientos, pero su odio por la humanidad ardía más que nunca en los rincones oscuros de la galaxia. Héctor reunió los restos del ejército Sullivan, soldados, científicos, espías, cualquiera que tuviera rencor contra la humanidad. Forjó alianzas con otras razas que habían sido humilladas o derrotadas por el EDF, prometiéndoles una oportunidad de venganza que llamaron ellos mismos la Garra Vengativa, un nombre que infundía miedo en los corazones de los humanos. A través de las estrellas eran un ejército de sombras que atacaba sin previo aviso y desaparecía antes de que la EDF pudiera responder. Colonias humanas quemadas, puestos avanzados reducidos a escombros. La Garra Vengativa no dejó supervivientes, solo cuerpos destrozados y ruinas humeantes, pero la EDF no estaba dispuesta a dejar que estas atrocidades quedaran sin respuesta. El almirante Patel y el general movilizaron cada nave, cada soldado, cada arma a su disposición. Juraron cazar a Héctor y sus secuaces hasta los confines del universo si era necesario, y tenían un arma secreta, una que infundiría terror en los corazones de la Garra Vengativa. En las profundidades de las instalaciones de investigación más seguras de la EDF, los científicos habían estado trabajando arduamente para construir sobre la tecnología que habían capturado de los Zulianos. Habían creado una nueva raza de soldados, uno que era más rápido, más fuerte y más inteligente que cualquier humano o alienígena. Los llamaban los Ángeles Vengadores y estaban listos para desatar el infierno sobre los enemigos de la humanidad. David se movió a través de las sombras de la base lunar, sus sentidos mejorados, alerta ante cualquier señal de la Garra Vengativa. Detrás de él, sus compañeros espartanos desplegaron sus armas listas para usar. Habían entrenado para esto, perfeccionaron sus habilidades al filo de una navaja. Eran la mejor esperanza de la humanidad contra los restos retorcidos de los Zulianos. Mientras se acercaban a la cámara central, la audición aumentada de David captó el sonido de sollozos ahogados. Los rehenes. Su agarre se apretó en su rifle, el metal frío, un peso reconfortante en sus manos. Hizo una señal a su equipo y tomaron posiciones alrededor de la entrada. Con una cuenta regresiva silenciosa, violaron la habitación, granadas de destello y granadas de humo rodando por el suelo. Los soldados de la Garra Vengativa, tomados por sorpresa, cayeron antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. David y su equipo se movieron con despiadada eficiencia, abatiendo al enemigo con ráfagas precisas de disparos y luego, a través del humo que se despejaba. David lo vio. Héctor, el científico Sullivan, estaba de pie en el otro extremo de la habitación, una sonrisa cruel torciendo sus rasgos. Sostenía un detonador en una mano, su dedo sobre el gatillo. Los famosos espartanos. Héctor se burló, su voz goteaba desprecio.
Me preguntaba cuando aparecías. David apuntó su rifle a la cabeza de los Suivanes, su dedo apoyado en el gatillo. Se acabó. Héctor, libera a los rehenes y ríndete o te derribaremos. Héctor rió un sonido áspero y chirriante que resonó en las paredes de metal. O no lo creo. Verás, he manipulado toda esta base para que explote una pulsación de este botón y todos estallamos en llamas. Los ojos de David se entrecerraron, su visión mejorada captando los detalles del detonador. Era un interruptor de hombre muerto. Si Héctor soltaba el gatilló, las bombas detonarían. Calculó las probabilidades. Su mente corría por 1000 escenarios. Solo había una forma en que esto pudiera terminar. Los espartanos, derríbenlo. David ladró, su voz resonando con autoridad. Se movían como uno solo, un borrón de velocidad y poder. Los ojos de Héctor se abrieron en estado de shock cuando los espartanos cerraron la distancia, sus movimientos demasiado rápido para que sus reflejos suivanes lo siguieran. Una descarga de rondas aturdidoras se estrelló contra su pecho enviándolo al suelo. David estuvo sobre él. En un instante su bota inmovilizando la mano del suivano. El suelo, el detonador todavía aferrado en su agarre, bajó la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de la garganta de Héctor. Esto es por cada niño que torturaste, David. Gruñó su voz baja y peligrosa. Por cada vida que arruinaste, por cada atrocidad que tú y tu especie cometieron. Los ojos de Héctor se salieron de sus órbitas, su mano libre arañando el agarre irrompible de David, pero fue inútil. La fuerza espartana no tenía rival. Su resolve inquebrantable. Mientras la luz se desvanecía de los ojos de Héctor, David sintió una sensación de sombría satisfacción. La justicia había sido servida, las víctimas vengadas, pero sabía que esto era solo el comienzo. La garra vengativa todavía estaba ahí afuera, esparcida por la galaxia, y él y sus compañeros Spartans no descansarían hasta que cada uno de ellos fuera llevado para sanar. David Rose se puso de pie, el detonador aferró con seguridad en su mano. Se giró hacia su equipo, sus rostros sombríos. Bajo sus cascos aseguraron a los rehenes y colocaron las cargas. Estamos quemando este lugar hasta los cimientos. Mientras los Spartans se movían para cumplir, David se permitió un momento de reflexión. Pensó en ese niño asustado y roto que una vez había sido atado a una mesa en un laboratorio. Swan había llegado tan lejos, soportado tanto, y ahora era más que un superviviente. Era un protector, un guardián de los inocentes, y Dios ayude a cualquiera que se interpusiera en su camino. David rugió mientras se abalanzaba sobre la garra vengativa más cercana. Soldado, sus puños estrellando la cara del alienígena con un crujido repugnante a su alrededor. Sus compañeros Spartans lucharon con igual ferocidad, su fuerza y velocidad mejoradas, ahora reducidas a niveles meramente humanos por el dispositivo insidioso de Héctor, retroceden. David gritó agachándose bajo una lluvia de fuego de plasma. Reagruparse en sus palabras fueron interrumpidas cuando una enorme garra vengativa ejecutor se estrelló contra él, enviándolos a ambos rodando al suelo. Forcejearon rodando por el suelo resbaladizo de sangre, cada uno tratando de ganar la partida. El ejecutor gruñó, sus manos con garras arañando la garganta de David. Pero el espartano no fue derrotado tan fácilmente. Con un gruñido de esfuerzo levantó la rodilla clavándola en la ingle del ejecutor. El alienígena huyó, su agarre se aflojó por un momento. Era todo lo que David necesitaba. Se elevó, sus manos se cerraron alrededor del cuello del ejecutor con un giro salvaje. Le rompió la columna vertebral al alienígena. El cuerpo se quedó flácido en su agarre. Pero no había tiempo para descansar, más garras vengativas estaban entrando en la habitación. Sus armas escupiendo muerte, los espartanos retrocedieron formando un círculo cerrado. Sus rifles ladraron mientras intentaban contener a marea de enemigos. Hay demasiados de ellos, gritó uno de los espartanos con voz tensa por la tensión. No podemos. Y luego, como un milagro, la marea cambió. Detrás de las líneas de garras vengativas surgió un nuevo sonido, gritos de dolor, aullidos de rabia. Los alienígenas volvieron su atención atraídos por esta nueva amenaza. Eran los colonos armados con nada más que tubos de metal, llaves
inglesas y pura desesperación se lanzaron hacia adelante cayendo sobre la retaguardia de la garra vengativa con una furia nacida de meses de opresión y miedo los alienígenas atrapados entre los espartanos y este nuevo ataque flaquearon sus líneas, se rompieron su disciplina. Destrozada David vio su oportunidad, ahora rugió cargando hacia adelante su equipo tras sus talones se estrellaron contra la garra vengativa como un tiola ociosa, sus puños y culatas de rifle subiendo y bajando en un ritmo brutal. Lado a lado espartano y colono lucharon, estaban maltrechos, ensangrentados pero intactos en ese momento, eran más que soldados y civiles, eran la humanidad en toda su obstinada y desafiante gloria. Héctor gritó órdenes. Su voz chillón de rabia y miedo, pero ya era demasiado tarde. Sus tropas estaban huyendo ante el ataque de la misma gente que habían tratado de subyugar. David presionó hacia adelante, sus ojos fijos en Héctor el científico. Sullivan retrocedió su mano buscando un arma, levantó una pistola de plasma, su dedo apretando el gatillo, pero David fue más rápido, saltó su mano cerrándose alrededor de la muñeca de Héctor. La pistola descargó el cerrojo quemando el techo. David retorció los huesos de los brazos de Héctor, chasqueando como ramitas. El Sullivan gritó, el sonido se cortó cuando el puño de David conectó con su mandíbula. Héctor se desplomó, su cuerpo tendido en el suelo. David estaba de pie sobre su pecho levantando sus nudillos ensangrentados a su alrededor. La batalla estaba terminando, lo último de la garra vengativa, o rendirse o huir. Los colonos vitoreaban, sus voces rugían de emoción, pero David no sentía alegría, ninguna sensación de victoria, solo una determinación sombría. Esta era solo una batalla, una pequeña victoria en una guerra que estaba lejos de terminar. Bajó su mano cerrándose alrededor de la de Héctor. Collar arrastró al inconsciente Sullivan en posición vertical, sus ojos duros. Llévenlo a la nave, gruñó David. El almirante Patel querrá una palabra. Giró su mirada recorriendo la habitación, tomando a los heridos, los muertos, los supervivientes, su equipo golpeado pero vivo, los colonos, sus rostros al iluminado con una nueva esperanza. Esto no ha terminado, dijo David, su voz una promesa baja. No hasta que cada uno de los quinto Full Clow sea llevado ante la justicia, no hasta que la galaxia esté a salvo de su crueldad. Miró a las estrellas visibles a través de las ventanas rotas, su mandíbula se ubicó allí en algún lugar. Los restos de la garra vengativa se escondían lamiendo sus heridas, planeando su venganza, pero no se esconderían para siempre. David y sus espartanos los encontrarían y los acabarían sin importar el costo. Las llamas rugieron alrededor de David mientras cargaba a través del infierno. Sus ojos se clavaron en el rostro burlón de Héctor el científico. Sullivan estaba de pie en medio del caos humano, agarrando un pequeño dispositivo. Con una risa cruel presionó un botón y una onda expansiva se extendió hacia afuera golpeando a David y sus compañeros espartanos. David sintió que su fuerza mejorada se drenaba sus músculos repentinamente pesados a su alrededor. Su equipo flaqueó, su servoarmadura chispeando y haciendo cortocircuito. Héctor sonrió levantando su rifle de plasma. No tan poderoso ahora eres tú, pero David no disminuyó la velocidad, incluso disminuido seguía siendo un espartano. Seguía siendo un guerrero. Se estrelló contra Héctor tirando el rifle de sus manos. Lucharon rodando por el suelo en llamas, intercambiando golpes que habrían destrozado a los hombres comunes a su alrededor. La batalla continuó. Colonos y espartanos lucharon codo con codo enfrentándose a la garra vengativa con pura determinación y coraje. Rayos de plasma entrecruzados con rondas trazadoras, el aire denso de humo y gritos. David apenas notó que su mundo se había reducido a Héctor, a la sensación de carne suiva. Bajo sus puños se levantaron juntos tropezando a través de las llamas, su armadura chamuscada y ennegrecida. Los ojos de Héctor se abrieron cuando vio que el dispositivo de anulación aún agarrado en su mano comenzaba a chispear. Y Jake no susurró, no, la explosión estaba cegando un muro de fuego y fuerza que consumía todo a su paso. David sintió el calor, lo invadió, sintió como la metralla atravesaba su armadura. Se aferró a Héctor negándose a soltarlo incluso cuando las llamas los envolvieron a ambos por
Un largo momento solo se escuchó el rugido del infierno, el crujido de la carne quemada y los huesos rotos. David y Héctor se encerraron en un abrazo fatal final, luego silencio, las llamas parpadearon y murieron dejando solo ceniza y ruina. Los colonos y espartanos, los que habían sobrevivido, miraron fijamente el cráter humeante, apenas atreviéndose a respirar. Una figura se agitó en la ceniza, se levantó lentamente, inestable. Era David, su armadura había desaparecido, su piel ampollada y en carne viva, pero en su mano sostenía la cabeza cortada de Héctor, el rostro suivan congelado. En un grito final una ovación se elevó de los colonos harapientos y cansados, aunque los espartanos seguían de pie, levantaron los puños en señal de saludo. David cojeó hacia ellos, su rostro sombrío. La batalla era un Héctor estaba muerto, su garra vengativa se dispersó, pero el costo había sido alto. David miró hacia el campo de ceniza y hueso, a los cadáveres chamuscados de colonos y espartanos por igual. Esto era victoria, pero sabía a sangre y cenizas amargas. El silencio que cayó sobre la galaxia tras la victoria de David fue ensordecedor. En los pasillos del Consejo Galáctico, representantes de 100 mundos se sentaron en un silencio atónito mientras la evidencia de las atrocidades Suluban era descubierta, huecos de niños humanos torturados, sus pequeños cuerpos rotos y sangrantes reproducidos en un bucle sin fin, testimonio de los sobrevivientes, sus voces temblando con rabia y dolor apenas reprimidos. Resonaron por la cámara y en el centro de todo estaba David, las cicatrices de su batalla con Héctor aún frescas, sus ojos atormentados por los horrores que había presenciado. Habló en voz baja, pero sus palabras llevaban el peso de mundos. Sabías, dijo, su mirada recorriendo a los consejeros reunidos, sabías lo que estaban haciendo y no hiciste nada, dejaste que torturaran y asesinaran y lo llamaste política. No hubo respuesta, ninguna defensa ante una verdad tan innegable. Incluso el político más hablador no pudo encontrar palabras. Al final solo hubo un curso de acción. Los Suivan fueron expulsados, su asiento en el consejo despojado, su territorio fue dividido, colocado bajo la atenta mirada del EDF y sus aliados. Fue una humillación, una castración de un imperio. Una vez orgulloso, pero para David no hubo satisfacción en esta victoria. Las heridas que llevaba, tanto físicas como mentales, eran demasiado profundas. En las semanas y meses que siguieron fue aclamado como un héroe, su nombre pronunciado con reverencia por la gente de la tierra y más allá, pero no encontró consuelo en sus elogios. Los recuerdos de su tortura, de los amigos que había perdido, lo plagaron en los momentos de silencio cuando los vítores se desvanecieron y las cámaras se alejaron. Pudo sentir el peso de todo sobre él. Trató de perderse en su trabajo, lanzándose a una misión tras otra con un abandono imprudente, pero cada victoria se sentía hueca, cada derrota una nueva herida en su alma. Al final se volvió demasiado para soportar un día sin previo aviso o fanfarria. David simplemente desapareció, dejó atrás sus medallas, sus elogios y se desvaneció en el vasto vacío del espacio. Algunos dicen que buscó la redención, una forma de expiar las vidas que había tomado. Otros susurran que ya no podía soportar el peso de su propia leyenda, las expectativas de una galaxia que lo vio como su salvador, pero la verdad, como siempre, es más complicada para David. No podía haber paz ni consuelo hasta que se enfrentó a los demonios que lo perseguían y así vagó como un fantasma entre las estrellas, buscando una manera de dar sentido a las cicatrices que llevaba. Los años pasaron y la galaxia avanzó. El EDF, reforzado por su victoria sobre los Suivan, creció en fuerza e influencia. El Consejo Galáctico, escarmentado por su fracaso, juró hacer lo mejor para ser mejor. Pero las cicatrices de lo que había sucedido nunca pudieron curar verdaderamente la memoria de esos torturados hijos de los valientes soldados que habían dado sus vidas. Permanecieron como una sombra sobre todo, y por eso cuando la gente habla de la guerra Suivan lo hacen con el corazón apesadumbrado, recuerdan el heroísmo, el sacrificio, pero también el costo. El precio pagado en sangre y lágrimas, vidas destrozadas y sueños rotos. Es un recordatorio,
una advertencia del precio que la guerra cobra en el alma y es una lección que la galaxia en toda su sabiduría infinita parece condenada a aprender una y otra vez porque al final, como dice el dicho, solo los muertos han visto el final. De guerra y para aquellos que sobreviven y llevan las cicatrices tanto visibles como invisibles, la batalla nunca termina realmente. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88 le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.